Varo Automotive, compra y venta de vehículos de ocasión, patrocina este espacio. Bien, pues ya estamos de vuelta en Onda Mezquita Televisión, continuamos en Mira Córdoba y a estas horas de la noche, como suele ser habitual, ya está con nosotros en nuestro plató Marcos Santiago. Marcos, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros por contar un día conmigo. más. Buenas noches. Y bueno, hoy hemos dejado la chaqueta los dos a un lado. Sí, la hemos dejado. Además que vengo ahora mismo de Almadén y, en fin, que hay que estar cómodo también. Bueno, pero también, aunque vengas cómodo, también elegante, como siempre. Sí, muchas gracias. Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy hablamos del carnet sin punto. Sí, o con punto. Explícame eso. Te explico rápidamente. Tú sabes que aquí, bueno, estamos haciendo una tónica de explicar conductas penales, y estimamos muy interesante por la repercusión social que tiene, sobre todo en las zonas desfavorecidas, del delito de conducción sin carné o con todos los puntos perdidos. Creo que es un delito muy importante que requiere otras soluciones. No creo que el derecho penal sea lo adecuado. ¿Por qué? Mira, en primer lugar... Eso hay que explicarlo, porque los que estén en casa dirán, bueno, ¿cómo puede decir Marcos Santiago, abogado, que esto no lo recoja en el Código Penal? Te lo voy a explicar rápidamente. Lo voy a explicar. Hay muchos tipos de sanciones que sancionan, valga la redundancia, conductas antisociales. Por ejemplo, no pagar la contribución urbana, eso es una sanción administrativa. Por ejemplo, no pagar una deuda a un particular, eso es del ámbito civil. Pero los ataques más graves contra la convivencia se ocupa el derecho penal. Por ejemplo, un homicidio o un robo, delitos contra la propiedad, contra la vida, no hay duda. Pero hay otros delitos que son hijos de su tiempo. Por ejemplo, el adulterio o el aborto, que está, según la conciencia social, así se valora. Pues yo considero que el delito de conducción sin carnet, sin licencia para ello, por un lado, no es un ataque tan grave a la sociedad, siempre que no haya un resultado lesivo. Y por otro lado, incide mucho en la formación o en los adelantos o en la superación de la marginalidad. Por eso tendría que tener otro tratamiento. En base al principio de intervención mínima del derecho penal, o sea, el derecho penal tiene que intervenir lo menos posible en la sociedad. ¿Por qué? Porque las consecuencias, la sanción que conlleva el derecho penal es la privación de un derecho fundamental como es la libertad. Por eso solo castiga los ataques más graves. Y yo considero que conducir sin carné no está dentro del derecho penal, aunque actualmente está vigente. Bueno, esta es tu opinión, Marcos. Bueno, mi opinión y mi opinión la de hace 15 años. Bueno, vamos a ver qué opinan los cordobeses sobre este tema. Nosotros, como cada semana, hemos salido a la calle y esto es lo que nos dicen los cordobeses. Hombre, tan importante no lo considero, pero sí, es un delito sí cae. Sí, claro que sí. Bueno, creo que debe ser delito. Sí, debe. Sí, claro, por supuesto. Sí, tiene que serlo, sí. Claro, ¿no? Todo lo que sea legal tiene que ser un delito, ¿no? Vamos, creo yo. Pues sí, el conducir sin carnet eso es una imprudencia temeraria bastante grave. Bueno, pues esa era la opinión de los cordobeses. Marco, parece que hay mayoría. Mira, la última señora que ha hablado de conducción temeraria. Eso está recogido en el Código Penal como un tipo penal aparte. Estamos hablando de conducción sin carné, sin ningún resultado, sin crear ningún peligro. Te digo que hace 20 años eso era una sanción administrativa. Parece ser que el artículo 384, que es el vigente, es hijo de su tiempo, como te he dicho antes. Lo que no es de recibo, y esto ya no estoy hablando de una opinión, hablo del principio de intervención mínima, del principio de intervención mínima que debe regir el derecho penal. El 384 castiga la conducción sin carné. Y la sanción del 384 es pena de cárcel o trabajo en beneficio de la comunidad o multa. Pero ahí está la pena de cárcel. En cambio, sigue vigente un Real Decreto de carácter administrativo en su artículo 65 que habla también de una sanción administrativa grave, la conducción sin carné. O sea, por el principio de legalidad del artículo 25, si tenemos una misma conducta
que está sancionada con una pena administrativa, de carácter administrativo, y otra de carácter penal, se debe de aplicar la menos grave, o sea, la sanción administrativa. Eso está ahí. ¿Y qué nos dice la jurisprudencia y qué nos dice la doctrina? Nos dice que para elegir uno u otro tendríamos que ver si la conducción sin carné ha tenido un especial plus de antijuricidad, o sea, si se ha creado peligro en la conducción. Entonces, si tenemos que elegir una u otra, vamos al derecho penal. Pero es que se están llevando a los juzgados todos los supuestos donde pillan a la gente conduciendo sin carné. No, entonces, habría que hacer un análisis y ver si se ha puesto en peligro la conducción, porque si no tenemos el Real Decreto artículo 65 y no tenemos que sancionar con pena de cárcel, que el principio de intervención mínima nos dice que no se debe. Entonces entiendo, Marcos, que según las consecuencias... Perdona que me ponga así, pero es que me llega. Bueno, entonces entiendo que según las consecuencias se podría aplicar uno u otro. Sí, ¿y sabes cómo se entiende? Dice la sentencia, la más alta doctrina, que para elegir entre el Código Administrativo, el Código Penal, como te he dicho antes, se atienda al plus de antijuricidad, o sea, en la conducción, que es el plus de antijuricidad, la peligrosidad. Se debería en los juzgados atender eso, en los juzgados de instrucción. ¿Y sabes lo que se hace? Se entiende que para optar por un código u otro, lo que se entiende el plus de antijuricidad es que si tiene el carnet de moto, no pasa nada. Lo sancionamos administrativamente. No, eso no es el plus de peligrosidad. Bueno, respira, Marco, porque nosotros hemos también preguntado a los cordobeses qué les parece, si este delito debe de tener pena de cárcel. Yo creo que sí, porque ya te tendría que dar más miedo, ¿no?, coger el coche si sabes que te van a meter, ¿no? Claro, se solucionaría mucho porque cogerían los otros miedos y no cogerían los coches. Hombre, metiendo en la cárcel no, pero algún tipo más de control para detectar los casos sí, que para que no se tenga que llegar a esa situación de meter en la cárcel a nadie por esas situaciones. Creo que lo que hay que concienciar a la gente de que cometer cierto tipo de delitos puede traer consecuencias no solo para ellos, sino para el resto de las personas. Por tanto, creo que hay que dar algún tipo de, no dejamiento, pero sí concienciar a la gente. Para nada. Bueno, pues ahí veíamos las conclusiones de los cordobeses en esta ocasión. Marco, ¿qué opinas? Mira, yo no sé muy bien lo que está bien, lo que está mal, lo que merece la cárcel, lo que no. Lo que está claro es que las conductas al volante que son graves van en otros tipos penales. Estamos hablando de conducir sin carné, sin resultado alguno. Mire, en el ámbito marginal, en el ámbito del riesgo de exclusión, las personas con carencias formativas les cuesta muchísimo trabajo sacarse el carné. Y sin embargo, las autoescuelas, con el debido respeto, pues se empeñan en hacer cada vez más difícil la obtención del carnet de conducir, cuando la historia, desde que empieza la conducción, es relativamente muy fácil, tanto el práctico como el teórico, porque estamos hablando de simbología. Y sin embargo, parece ser que sacarse el teórico es un fuerte escollo para la persona analfabeta. ¿Y qué ocurre? Como le tienen miedo, como se creen impotentes de poder sacarse el carnet, cogen el carnet, el coche, pero no por divertirse o por amor al arte, sino porque la carrera universitaria del pobre y del excluido es... La carrera universitaria o poder buscarse la vida es coger el coche, por tanto no tienen más remedio. Y castigar estas conductas con la cárcel me parece sinceramente una desproporcionalidad. Mira, fíjate. Pero entonces, Marco, a mí me surge, con lo que me estás contando, me surge la pregunta, ¿crees que tendríamos que tener dos tipos de carnet? Uno para personas, no sé, en riesgo de exclusión social o que le cueste más estudiar, no sé. No. ¿Cuál piensas que sería tu solución? Mira, mi solución sería que se fomentara, lo mismo que hay ONGs para unas cosas, lo mismo que hay ayuda casi para todo, pues entonces en lugares donde el riesgo de exclusión es muy evidente, se debería de potenciar unas autoescuelas especiales para que esas personas puedan conducir sin tener que pasar una prueba tan difícil como la actual. O sea, potenciar la cultura, potenciar los sistemas de comprensión. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, ese delito
nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Mira, hay personas que lo necesitan para ir a trabajar. Te pongo un paralelismo. Tú has visto las personas que van con sus hijos y cruzan el mar en una patera. Están asumiendo un peligro de muerte incluso para sus hijos, pero la necesidad les obliga a ese riesgo. Pues algo, salvando la distancia, algo parecido ocurre con la conducción sin carné, porque la gente trabaja con el coche, pero no puede sacarse el carnet por sus carencias formativas. No las podemos castigar con la cárcel, no se puede. Con la cárcel tiene que haber un plus de peligrosidad al volante, pero si una persona va con, disculpa, pero si va con una furgoneta llena de tomates y está vendiéndolo, le quitamos los tomates y encima la metemos en la cárcel, no sé, yo no, eso no lo veo proporcionado. Bajo tu opinión, Marcos, ¿consideras que esta ley perjudica a los más desfavorecidos? Descaradamente. Yo, la verdad, como jurista, nunca me gusta afirmar estas cosas, de que hay una ley para pobres y otras para ricos, pero el artículo 384 del Código Penal es una evidencia y tiene muy fácil solución. ¿Por qué? Tú no te has preguntado nunca por qué hace 20 o 30 años todas las personas tenían carnet de conducir, incluso las analfabetas, y sin embargo ahora las personas analfabetas, sobre todo en la juventud, no la tienen. ¿Por qué? Pues porque antes quizás éramos más objetivos y consideramos que el aprender a conducir y aprender las normas de tráfico tampoco era una excesiva complicación didáctica. Pero ahora parece que cuanto más alumnos haya, pues más dinero se saca. Bien, pues esta es la opinión de Marcos Santiago y nosotros vamos a ver ahora qué opina la calle. Tiene que ser a todos, no menos favorecidos, y el que tenga medios, cuando se le han retirado por lo que sea y siga cogiendo el coche y todo eso. Es una ley que ha salido que yo la veo bien, porque hay mucha gente conduciendo sin carnet y a la mayoría de los peatones no tienen asustados de cómo van con los coches. No, es para proteger al resto de las personas que vamos conduciendo. Porque sí, porque el que tiene dinero lo resuelve todo con dinero, el que no lo tiene pues está a la cárcel. Yo creo que no, yo creo que es igual para todos. Creo que los delitos sencillamente afectan a todos, cosas distintas que afecten de manera diferente según tu condición económica. Ahí entonces lo que hay que plantearse qué tipo de situaciones es capaz de hacer una persona si no puede hacerle frente. Bien, pues tercera encuesta que lanzábamos a los cordobeses. ¿Y qué tiene que decir al respecto el abogado? Yo te digo que es verdad que la igualdad, ya lo dice la palabra, es para todos. Pero hay otro principio general del derecho que se llama equidad. La equidad es adecuar la generalidad al caso concreto. Y así es como se encuentra la justicia uno a uno. La justicia no es solo para todos. La justicia es para todos, pero también caso por caso. Son las dos caras de la moneda de la justicia. Y si una persona no tiene formación y no tiene dinero para pagar esa formación y tiene que coger el coche para buscarse la vida porque nadie le da trabajo y solo puede trabajar utilizando el coche como autónomo, lógicamente, si no puede sacarse el carnet, está en desigualdad con el que tiene formación y tiene dinero y tiene un currículum que puede ir a cualquier sitio, y no solo por su formación, sino por no pertenecer a una etnia concreta o a un sexo concreto, lo colocan al instante. No. Tenemos que tener unas medidas de discriminación positiva si queremos que el mundo sea justo y que esto sea un país democrático. Y para concluir, Marcos, entonces, ¿cuáles piensas, bajo tu punto de vista, que podrían ser esas medidas? Las medidas. Fomentar la autoescuela en las zonas desfavorecidas a través de ONG que ayuden a esas personas a obtener el carnet de conducir. 2. Cuando no hay un peligro para la conducción y solo se pilla a esta persona con el coche, incluso parado vendiendo fruta o sin crear ningún riesgo, pues que no se acuda al derecho penal, que se acuda a la sanción administrativa. Y 3, que en el Código Penal se prevea como consecuencia jurídica de haber cometido la infracción penal no solo la pena de cárcel, no solo los trabajos en beneficio de la comunidad, o la multa, sino que se obligue a esta persona a realizar un curso que la pague ella misma, pero como no tiene dinero, a través de trabajos en beneficio de la comunidad.
Bueno, pues esto es lo que plantea Marcos Santiago, abogado y experto en criminología. Marcos, lo tenemos que dejar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. otra semana vendremos. Y como siempre, son temas que no dejan indiferente a nadie. Sí, desgraciadamente no dejan indiferente a nadie. Muchas veces la gente opina, cárcel. Pero ¿y cuando pillen a tu hijo qué pasa? Ahí lo dejo. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcos Santiago, y un placer contar contigo. Muchas gracias a ti. Varo Automotive, compra y venta de vehículos de ocasión, patrocina este espacio.